Sony Alpha A7 IV versus Sony A7 IV. ¿Vale la pena actualizar? ¿Vale la pena cambiar una cámara que ya es buenísima por una nueva generación? Esa es la pregunta que muchos se están haciendo y de hecho yo me la hice. Pero también sé que probablemente tú también te estás haciendo esta pregunta. Hola, ¿qué tal creativos? Bienvenidos una vez más a Visión Creativa. Hoy vamos a hablar con total honestidad de la Sony Alpha A7 IV. Una cámara que llega con la evolución natural de una de las más queridas por fotógrafos y videógrafos, la Sony Alpha A7 IV. Y lo interesante de este video es que no lo voy a analizar desde el hype, ni desde la ficha técnica fría, sino desde la experiencia real de alguien que usa la Sony A7 IV en su día a día. Así que si tú tienes una Sony A7 IV o estás pensando en comprar ahora la Sony A7 IV, este video es para ti. Así que si ya te suscribiste, pausa y regresamos. La Sony Alpha A7 IV no es una cámara revolucionaria en el sentido clásico de la palabra. No llega para romper el mercado ni para redefinir la fotografía o el video. Lo que hace Sony aquí es algo muy claro: refinar, pulir y potenciar una fórmula que ya funcionaba extremadamente bien. La línea A7 siempre ha sido la línea todoterreno de Sony. No es cine puro como la Sony FX, no es fotografía extrema como la A1, sino es un punto medio perfecto para creadores híbridos, y la Sony A7 IV sigue exactamente esa filosofía. Es una cámara pensada en general para creadores de contenido, youtubers, fotógrafos profesionales, videógrafos freelancers, gente que hace un poco de todo y necesita fiabilidad. Sony no busca reinventar la rueda, sino hacer que gire más suave. Vamos a hablar sobre el sensor y la calidad de imagen. La Sony A7 IV monta un sensor full frame de 33 megapíxeles, algo que ya conocemos de la Sony A7 IV, pero con una diferencia muy importante. El sensor ahora es parcialmente apilado, lo que mejora la velocidad de lectura. Y si te preguntas esto qué significa en el mundo real, significa menos rolling shooter, mejor respuesta en ráfagas, mayor fluidez en video, mejor comportamiento en escenas rápidas. En fotografía la calidad de imagen sigue siendo excelente, un rango dinámico muy amplio, colores naturales y ese look Sony que ya conocemos, pero que aquí se siente un poco más refinado, más consistente, especialmente en situaciones complicadas de luz mixta. Si vienes de la Sony A7 IV no vas a decir wow, increíble, esto es otro mundo. Pero si vas a notar que todo responde mejor, más rápido, con menos limitaciones técnicas. Ahora hablaremos sobre el autoenfoque. Aquí es donde la Sony A7 IV empieza a marcar una diferencia real. Sony ha integrado un sistema de autoenfoque con inteligencia artificial, mucho más avanzado, capaz de reconocer personas, ojos, animales, aves, vehículos y hacerlo de forma más inteligente y predictiva. En la Sony A7 IV el autoenfoque ya es buenísimo, no nos engañemos, pero la Sony A7 V el enfoque anticipa mejor, se equivoca menos y mantiene el seguimiento incluso cuando el sujeto sale y entra del encuadre. Esto en el día a día se traduce en menos tomas fallidas, menos correcciones, más tranquilidad al grabar solo y más confianza en trabajos profesionales. Para alguien que graba entrevistas, eventos, bodas o contenido en movimiento, esta mejora sí se siente y créeme que mucho. Yo que soy usuario de la Sony A7 IV a día de hoy. Video realmente mejora frente a la Sony A7 IV. La Sony A7 V graba en 4K sobre muestrado desde 7K. Lo que nos da una imagen muy pero muy limpia, con gran nivel de detalles y sin artefactos raros. También permite 4K a 60 fotogramas con una buena calidad y 4K a 120 fotogramas en modo Super 35, es decir, con recorte en el sensor, ideal para slow motion de alta calidad. Aquí hay que ser claro, la Sony A7 IV ya grababa muy bien, pero la Sony A7 V es más estable, más confiable y más flexible. Y una diferencia que yo veo muchísimo que me gustaría tener actualmente es la grabación 4K a 120 fotogramas, que en la Sony A7 IV no la tenemos.
Además, mejor gestión de calor, menos limitaciones en grabaciones largas, mejor estabilización interna de hasta 7,5 pasos. Si haces videos a mano, blogging, planos en movimiento o grabaciones largas, esta cámara se siente más de trabajo, más robusta, es decir, más robusta y más pesada. Ahora les voy a hacer una pequeña comparación real, yo que soy usuario de la Sony A7 IV. Y aquí viene la parte más importante para mí del video. Yo uso la Sony Alpha A7 IV como les comenté anteriormente, y siendo totalmente honesto, la Sony A7 IV sigue siendo una cámara brutal. La calidad de imagen es excelente. El video, créanme que es muy bueno. De hecho, todos estos videos están grabados con la A7 IV. El autoenfoque es confiable y para el 80% de los creadores la A7 IV sigue siendo más que suficiente. Esta A7 IV no hace que la A7 IV quede totalmente obsoleta. Lo que hace es hacer todo un poco mejor. Entonces la pregunta real no es ¿la A7 V es mejor que la A7 IV? Eso está claro que sí. Pero la pregunta es, ¿tú necesitas esas mejoras? Y ahora te diré por qué no valdría la pena actualizar a la A7 V. 1. No vale la pena si tu A7 IV ya cubre perfectamente tu flujo de trabajo. No necesitas 4K 120 fotogramas. No trabajas con acción rápida. Prefieres invertir en lentes, iluminación o audio. Buscas un salto radical y no incremental. Ahora hablemos del precio. El precio es alto y si no vas a aprovechar esas mejoras, el dinero puede rendir más en otros equipos. ¿Para quién sí vale la pena la Sony A7 V? Vale la pena si tu trabajo depende del enfoque automático. Grabas videos profesional, haces eventos, bodas, deportes, buscas la máxima fiabilidad posible. Estás pensando en una cámara para varios años. En conclusión, la Sony Alpha A7 V es una cámara excelente, muy madura y muy pensada para el creador actual. Pero si tienes una Sony A7 IV como yo, no estás obligado a cambiarla. De hecho, yo no actualizaré a esta Sony A7 V. No es una actualización necesaria, es una actualización estratégica. Es decir, cambia solo si realmente lo necesitas, no solo porque es nueva o es el nuevo modelo. Si te gusta este análisis honesto, deja tu like, suscríbete a Visión Creativa y dime en los comentarios, ¿tú cambiarías tu Sony A7 IV por la A7 V? Recuerda que somos Visión Creativa y suscríbete para más contenido sobre fotografía y video. Nos vemos como siempre en la próxima.